Hola. Los 15 años finales del siglo XIX y los primeros 18 años del XX fueron cruciales en la conformación del contexto necesario para el gran siglo de los cambios que fue el siglo XX. Importantes inventos, nuevas teorías científicas y artísticas y cambios sociales de primer orden crearon el caldo de cultivo necesario para todo lo que estaba por venir. En este video les presento algunos de estos factores. Acompáñenme. Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX son una época estable y próspera en Europa y Estados Unidos, y relativamente próspera en México. Se conjugan en este tiempo la paz social en los países del territorio con el desarrollo de nuevas tecnologías. Respecto al primer factor, es importante señalar que, si bien una cierta paz social y militar son la norma en los territorios de Europa y Estados Unidos durante esta época, esto en parte se deberá a las intensas políticas coloniales que estas naciones llevan a cabo en otros continentes como África y Asia, donde ingentes grupos de población sufrirán las consecuencias de estos violentos procesos coloniales. Un ejemplo es Congo, llamado entonces Congo belga, donde por iniciativa del rey Leopoldo de Bélgica, la población nativa será sometida durante décadas a duras políticas extractivistas que, al mismo tiempo que llenarán las arcas del Estado y los colonos belgas, diezmarán a la población congolesa con un insoportable y a día de hoy totalmente inaceptable nivel de sufrimiento para la segunda, que bien podría categorizarse además como genocidio. En relación al segundo punto, el de los avances científicos y los inventos de toda índole, la Belle Époque, que en sus dos fases, de 1885 a 1908 y de 1908 a 1918, es una época apasionante, que ven nacer teorías, máquinas y artilugios sin los que aún a día de hoy no entenderíamos el mundo. El teléfono, el automóvil, el avión, el metro, el acero, los rascacielos, el telégrafo, el fonógrafo, son todos inventos materializados en esta época. Incluso aparece el arte moderno. El impresionismo y posimpresionismo y muchas de las vanguardias artísticas del siglo XX nacen ahora. También la medicina avanza superlativamente y se desarrollan la bacteriología y otras especialidades médicas que serán el germen de las disciplinas que hoy en día han logrado aumentar la esperanza de vida del ser humano de forma espectacular. Finalmente, para que ustedes puedan hacerse una idea del momento apasionante que se vive, Freud y Einstein viven y trabajan también durante estas décadas. Por último, pero no menos importante, es imprescindible recordar que esta es la época en la que se consolida el movimiento sufragista, es decir, el movimiento político que reivindica el derecho femenino al voto. Este movimiento había surgido germinalmente con la Convención de Seneca Falls en 1848, en la que sus promotoras Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott propondrán y exigirán el derecho al voto para un sector de la población femenina de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de 1863, el movimiento y sus demandas se irían extendiendo por el continente europeo y algunos territorios de ultramar, siendo Nueva Zelanda el primer país que en 1893 otorgó el derecho al voto a algunas de sus habitantes femeninas. Aunque el movimiento sufragista se considera hoy como un ejemplo de feminismo blanco, pues mayoritariamente no consideró a las mujeres racializadas o muy pobres como dignas de obtener el derecho al voto, también decimos que supuso la primera ola feminista y en gran parte resultó imprescindible para los posteriores avances del movimiento, que hoy sigue vivo y resulta igual de necesario que en sus comienzos. Como hemos visto, los desafíos y avances de toda índole que se dan durante la Belle Époque solo pueden compararse en el contexto general de la historia de Occidente al Renacimiento. ¿Qué te han parecido los inventos que se dieron durante la época? ¿Sabías que habían tenido lugar entonces? Comentemos este y otros temas durante nuestra sesión de clase. Hasta entonces, saludos.